¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Charla VIP. Hoy me encuentro con una gran cantante. Estamos hablando de nada más y de nada menos que de Carol Hills. Un aplauso, por favor. Bienvenida a Charla VIP. Hola David, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Antes de iniciar esta charla, porque vamos a hablar de cosas muy, pero muy interesantes, ¿verdad? Claro. De tu vida, de trayectoria, de este mundo tan bonito que es, pues, el ser cantante. Pero pues eso va a ser un poquito más adelante. Nosotros tenemos un obsequio para ti, el café que no puede faltar, y también tenemos un vaso. Tú sabes que Gracias. el café, creo que a todos necesitamos café en algún momento. Gracias. Soy súper fan del café. Así Heavy, que, cafetera. Muchas bueno, ahí gracias. está. Para cuando el episodio ya está al aire, pues lo puedes estar disfrutando. Claro, claro que sí. Bueno, mira, empezando a hablar un poco acerca, pues, de todo el mundo de la música, que es algo que a ti te apasiona. Cuéntanos, desde pequeña, ¿tú ya tenías muy claro que querías dedicarte a la música? Cuéntanos. Pues no sé si dedicarme a la música siempre me gustó. Yo recuerdo que escuchábamos mucha radio con mi hermana, tipo 5 o 6 años. Sonaba la música y justo detrás de cámaras te decía de la música electrónica. Recuerdo muy vividamente cuando salió la canción de Love After Love de Cher, que es como muy electrónica, a los 6 años, y la repetíamos, no sabíamos inglés, pero la repetíamos y nos gustaba mucho. Y desde siempre nos ha gustado cantar con mi hermana, pero realmente lo veía más como algo que me gustaba. De hecho, a los 6 años entré al coro del colegio. Seguí como esas curiosidades, pero fue hasta más adelante que consideré que podía hacer una carrera. Todo ese tiempo lo vi como una actividad extracurricular del colegio. Sí, y muchos artistas han iniciado sus carreras en las iglesias. Y quizás, pues, muchas ocasiones, pues, se quedan en esa rama, Claro. pero muchos vuelan con diferentes músicas. Bueno, no, el mío no fue el caso excepción, ¿verdad? De hecho, sí inicié en el colegio, era un colegio laico, pero como a los 15, 16 años, empecé en una iglesia que quería cantar. Canté como en 2 cultos nada más y de ahí pues me fui. Pero sí, tuve la oportunidad de experimentar también ese lado dentro de lo cristiano, de cantar en un servicio, ¿verdad? Sí. Y ya de pequeña, ya tú le hablabas, sí, hacías eso, el show de que cantabas ahí con el peine y de repente hacías tus mini shows con la familia. Sí, la verdad que sí. De hecho, recuerdo que cuando llegaban mis primos nos poníamos a escuchar música y nos poníamos a saltar y a cantar. Y en el colegio disfrutaba mucho las clases de canto, Día de Madre, Día del Padre y así Navidad. Salía siempre como a cantar. Entonces mi primer concierto, yo le digo a la gente que fue a los 6 años, cuando salí por primera vez con un instrumento. En muchos colegios antes daban clases de flauta, como dulce o algo así. Pues ese fue mi primer concierto, salir yo con una flauta a los 6 años. Ajá. Y ese es un recuerdo que pues nunca se olvidará. No, tengo algunas fotos, no recuerdo todavía muy bien, ha pasado mucho tiempo, en sí la memoria de lo que sucedió ese día, pero tengo una foto con la flauta. Ajá. Y me imagino que en el colegio siempre eras la que estaba participando, la que siempre, yo maestra, viene el Día de la Madre, yo maestra, viene el Día del Padre. Sí, exactamente, siempre era parte del coro, pero en aquel momento los del coro no éramos los populares, era al contrario, éramos los nerdos, ¿verdad? Los populares hacían deportes, los músicos eran nerdos, entonces yo era del otro lado de ese equipo, ¿verdad? Me gustaba mucho la música y ahí estaba yo siempre en los eventos del Día de la Madre, Día del Padre, de San Valentín y así. Siempre ahí, la número 1. Ahí, sí. Y en ese momento tú lo veías como algo potencial o era como un entretenimiento, como tú, o sea, porque creo que en el colegio uno no se pone a pensar que en algún momento hay que pagar facturas, hay que ser independiente. Tú lo estabas viviendo en ese momento, disfrutando. Sí, como un hobby, pero mi maestro de música se llama Don Nelson, no sé si todavía vive, pero cuando yo tenía como unos 13 o 14 años me empujó como
como para que me lo tomara un poco más en serio. Entonces yo nunca había considerado ser cantante como tal. Entonces, pero me animó mucho eso, ¿verdad? A los 16 años ya fue otra etapa donde empecé a componer mi propia música, es donde ya empecé a considerar como creo que podría ser chivo embarcarme a la aventura de hacer una carrera. Obviamente nadie te dice lo complejo que es hacer una carrera haciendo tu propia música, ¿verdad? Pero en aquel momento era más como un hobby, algo que me entretenía, no como vamos a hacer esto una carrera. Y en ese momento cuando pues, tú ya empezaste a tomar decisiones, empezaste a ver algún referente, porque no sé si cambiarán, mencionaste a Cher, ¿verdad? Que pues todavía es un ícono. Claro. No sé si ya sigue siendo en los mismos de cuando tú iniciaste o va a medida que va pasando el tiempo pues va cambiando. Sí, la verdad que he cambiado. Yo escuchaba mucho pop, ¿verdad? De lo que sonaba en la radio, en la televisión. En aquel momento cuando yo era una niña estaba en MTV, Backstreet Boys, Britney Spears, toda la gente del pop. Pero luego, a medida que fui creciendo y empezó YouTube, empecé a ver cantautores, gente que hacía su propia música, y ahí llego a un artista americano que se llama John Mayer, que es bien famoso, y a mí me gustó mucho porque hacía música original, cantaba con su guitarra, y yo dije, wow, se me voló la mente en ese entonces, que eso fue como un antes y un después. Antes yo solo cantaba, sí tocaba la guitarra, le dije a mi mamá, mira, yo creo que puedo agarrar la guitarra y tocar, pero nunca fue como voy a hacer mi propia música. Fue hasta que vi a este chavo que yo dije, bueno, yo también puedo. Y así fue como a los 16 años empecé a hacer mi propia música, ¿verdad? Igual como un hobby, como un juego, explorando, y eso me gustaba muchísimo, me divertía. Y de tu familia, de toda tu familia, ¿hay alguna generación, alguien que haya sido cantante o haya tocado algún instrumento? Que te diga, tú saliste igual a tu tía tal. Pues de mi familia más cercana no, o sea, mis dos papás son médicos, nada que ver. Pero a mi papá le gusta cantar, pero más allá de eso solo no. en fiestas. Pero me dice mi mamá que una tía lejana de ellas era cantautora, y que ella se fue a Guatemala y que ya no se supo nada de ella, pero que sí, digamos, tocaba con su guitarra hace muchísimos años. Y eso es como el único como registro que tengo yo de algún músico en mi familia. Mencionas de que tus papás son doctores, son médicos. ¿Nunca te dijeron, mira, hija, nosotros que queremos que tú seas médico, queremos esto, lo otro? Porque siempre sucede que uno va, como dicen, la oveja creativa de la familia. No la oveja negra, la oveja creativa de la familia. Ajá. Sí, o sea, realmente yo entendía a mis papás, ¿verdad? Venían desde un contexto donde les costó mucho sobresalir, tener un estudio y hacerse médico fue una gran cosa, que ellos no querían que sus hijos pasaran por lo mismo. Entonces, obviamente, sí querían que sacara una carrera. De hecho, sí tengo una carrera, una licenciatura, pero no tiene que ver con música. Por si acaso. Sí, digamos, fue como un trueque, fíjate. Para que estén tranquilos ellos. Exactamente, fue como un trueque porque sí, la música era un roce entre mis papás y yo, o sea, de verdad nos llevábamos súper mal cuando empecé la adolescencia y yo quería hacer música porque no lo entendían, ¿verdad? Entonces, cuando yo cumplí 20 años, negociamos. Ok, ustedes quieren que yo saque una licenciatura, basta, bueno, voy a buscar una que me guste, porque aquí en El Salvador, en aquella época no existía la licenciatura de música que hay ahora. Okay. Entonces no había forma de estudiar acá música de forma formal, digamos. Entonces dije, bueno, ya no me pude ir al extranjero a estudiar música, porque de hecho sí fui a Costa Rica a buscar una universidad, pero se excedía de mis posibilidades. Y mis papás me dijeron, no señorita, si usted quiere estudiar, estudie aquí. Entonces quedamos en que yo iba a estudiar, ellos me iban a dejar hacer música y todos contentos. Todos contentos. Todos eso contentos. Hicimos. Pero sí, yo creo que también como que dijo, bueno, esta niña ya se quiere ir a otro país, ahí ya no la vamos a poder controlar, mejor tenerla aquí como que y negociar, como dices. Ajá. Sí, exacto. Pero es que yo creo que sí, los padres siempre tienen bueno, creo que siempre uno quiere lo mejor para sus hijos, que estén bien, que no le falte nada, que no tengan esas limitaciones que quizás uno ha tenido, ¿verdad? Claro. Entonces se puede entender.
Hoy en nuestras generaciones ya pues son otras cosas, Son ¿verdad? otra época, Ya pero... quiero ser TikToker. Y digo, qué chivo, en aquel tiempo no existía nada de eso, pero sí creo que tienen razón los papás. Bueno, y ya cuando tú pudiste darte cuenta que ya sabías que querías dedicarte a esto y todo, la primera experiencia frente al público, sé que comentas que pues la familia fue como tu primer concierto, tu primera interacción con la familia, pero ya con personas, tú pues obviamente puedes ver rostros diferentes, puedes ver gestos, murmuros, aplausos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. ¿Habían nervios? Sí, la verdad que mi primera como aparición pública fue a los 20 años. De hecho, yo cuento mi trayectoria musical desde ese día hasta ahora. Por alguna razón, conocí a un músico cuando yo tenía 15 años. Con mi hermana entramos a un concurso de Telecorporación Salvadoreña, que era la época donde empezó lo de Timbiriche, que volvieron a reavivarse esta agrupación. Entonces hicimos un programa de eso donde nos pusimos a bailar frente al público, y ahí yo conocí una serie de personas, entre ellas un músico que me dijo que en un lugar en Santa Tecla había un espacio para tocar, y yo ya tenía un par de demos y yo ya quería como compartírselo a la gente, y me dijo que llamara, me dio el número. Y yo llamé y la persona me dio un espacio, organizamos un pequeño evento, y así fue como cuando yo toqué por primera vez. Toqué mi música y toqué un par de covers. Llegaron algunos profesores de la universidad donde yo estudiaba antes, llegaron algunos amigos y llegó mi familia. Quizás hubo alguna gente que no conocía, pero esa fue la primera experiencia y me motivó muchísimo. Porque la primera vez fue como, ok, te damos el espacio, te vamos a dar algo de comer y si nos gusta vemos si te quedas. Y como le gustó, ya la segunda vez que yo llegué a tocar, ya me pagaron $20. Entonces fue mi primera oportunidad de trabajo, digamos, y eso me motivó un montón. Yo dije, hey, yo quiero grabar, yo quiero tocar más, y le dije a mi mamá, ¿por qué no me haces un préstamo y me compras una mejor guitarra y yo con lo que vaya ganando cantando y yo te la pago? Y ahí me di cuenta que era más complicado de lo que yo pensaba. Entonces mejor me busqué un trabajo. Mi primer trabajo fue en un call center, y ya le dije después a la persona del espacio, mire, ya no voy a poder llegar, pero mi mamá me compró la guitarra, y ahí empecé como a tener esta experiencia en la música, y ese mismo año fue donde conocí a mi primer productor musical. Ajá. ¿Se pagó esa guitarra? Sí, ¿o no? se pagó. No, sí se pagó. Si no, se pagó. Sí se pagó. Creo yo que como todo rubro, siempre hay altibajos, ¿verdad? Claro. Pero creo que muchas veces en la música hasta estar triste inspira. Totalmente, sí. Sí, es un buen momento para hacer música. Donde salen las mejores canciones de dolor, de despecho. Así es. Y ya hablando después de esa presentación, ya pudiste estabilizarte, si se puede decir así, económicamente, para pues seguirte preparando y ya pues quizás ahorrar, no sé, y dejar a un lado eso y ya continuar con el sueño. Sí, digamos que en ese momento pausé la universidad, tuve un año como sabático, digamos. Le dije a mis papás que quería ponerme a trabajar para ahorrar para la música, que eso fue en 2012, entonces ahí fue donde yo grabé mi primer EP que se llama Songs I Wrote About You. Yo empecé haciendo música en inglés, y entonces ahí fue donde por primera vez, gracias a este productor, suena una canción mía en la radio. A raíz de este EP, digamos, al siguiente año, en 2013, me llama Telecorporación Salvadoreña para hacer un casting de lo que fue uno de sus programas de música que se llamó Número 1, que fue bien sonado. Entonces esa fue mi real aparición públicamente para Televisión Salvadoreña. Hice un casting con más de 500 salvadoreños y yo pasé el filtro de los primeros 25 artistas. Entonces fue una gran presión, la verdad, de que de 500 personas me hayan escogido a mí, y era como una oportunidad en 1.000.000. Yo recuerdo que mi familia me decía, no vayas a arruinar esta oportunidad. Y al final solo estuve en el piloto. Me sacaron en el piloto y ya no hice nada.
digamos, de ese programa, pero me sirvió muchísimo. Y lo bonito fue que Telecorporación Salvadoreña me buscó porque yo hacía mi música original, aunque en el programa yo canté un cover. ¿Qué opinas acerca de los programas de televisión, de los de música? ¿Tú crees de que están arreglados? ¿O tú crees que ya de repente sí salen, o es ahí una lucha, como una carrera, como por llegar de verdad pues al éxito, si se puede decir así? Pues la verdad dicen que algo de arreglados están. Yo en mi experiencia no lo viví tanto así, pero fue solo un episodio. Sin embargo, sí he escuchado personas que dicen que sí. O sea, yo entiendo que hay todo un guión que se tiene que respetar, ¿verdad? Y se sigue una agenda, probablemente sí. Pero siento yo que esto, independientemente si es arreglado o no, el artista tiene que aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Porque vos puedes estar ante el ojo público y tener todas las atenciones, pero si no haces nada con eso, no importa si ganaste o perdiste, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de que mucha de la gente que salió en ese programa ahorita no está haciendo nada de música. Entonces es más como de aprovechar las oportunidades que se te dan para visibilizar tu trabajo. Claro. Y en este caso, tú sí lo consideras como una muy buena experiencia. Sí, me ayudó muchísimo porque nunca había estado ante las cámaras. Y recuerdo que sí me puse nerviosa, o sea, tener las luces aquí enfrente, tener la cámara y saber que lo iban a ver más de 50,000 personas, o sea, fue muy fuerte. Y también darme cuenta de que para ser artista habían más cosas, pues, considerar el vestuario, cómo acercarte a la cámara. No solamente puedo cantar o hago mi propia música. Entonces, para mí la experiencia fue muy retadora. Y a partir de esa experiencia, compuse una canción que es una de las favoritas de la gente, que se llama Imperfecta. Entonces, digamos que de eso saqué algo bueno, ¿verdad? Me ayudó como a conocerme como artista y darme cuenta que era lo que yo quería transmitir, ¿verdad? Sí. Y lo bueno de que, pues, creo que una de las ventajas de los reality shows o de los programas es que te van formando como un artista, no como un cantante. Bueno, obviamente un cantante, pero como un artista, porque pues saber qué responder, saber pues también alguna combinación de ropa, son varias cosas que quizás pues la gente pues desconoce. Sí. Entonces poco a poco es como que se va puliendo el artista. Así es. ¿Lo volverías a hacer? ¿A estar en un concurso? En un concurso de esos, sí. Sí, todo dependería de los números. No, creo que todo dependería si puedo yo compartir mi música original, que es un límite que yo tengo bien establecido, que me gusta compartir lo que yo hago, ¿verdad? Entonces digamos que por eso yo he dejado pasar bastantes audiciones, porque siento que no se alinean con lo que yo estoy haciendo. Sí, porque muchas veces también ese tipo de programas o realities lo que hacen es que ellos tratan de forjarte a la manera que les conviene. Claro. Y la chica rebelde, la chica sexy, la chica que no se deja, la que le canta solo a los hombres, la que es solo despechada. Y creo que también eso es bueno porque el hecho que tú estés también queriendo mantener lo que tu esencia, lo tuyo, lo que a ti te apasiona, eso es buenísimo, de verdad. Claro, es respetable también el trabajo artístico de los demás y con el tiempo yo he ido aprendiendo que cada persona pues tiene un propósito, ¿verdad? Pero en mi caso siempre he querido compartir lo mío y ha sido súper retador, ¿verdad? Sobre todo en un país como El Salvador, en donde todavía no hay una industria musical clara, pero creo que es una labor importante, ¿verdad? Hacerlo. Sí, bueno, y también acá tengo que tú también has representado a El Salvador internacionalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Has ido a otros países? Sí, he tenido la oportunidad de tocar en vivo, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala, pero recientemente, ya en esta etapa de mi carrera musical, he representado a El Salvador, por ejemplo, en eventos de mujeres de la industria musical. Desde 2023 voy a Panamá, que se hace un encuentro de mujeres y en aquel momento no había ninguna representación de mujeres salvadoreñas. Entonces me hacen la invitación, voy. Conozco cómo se maneja la industria musical en Centroamérica. El año pasado fui también y he estado
como representando en El Salvador más que todo en la parte de atrás, ¿verdad? Haciendo conexiones con Centroamérica para que también algunas oportunidades de formación vengan acá a El Salvador, ¿verdad? Porque a pesar de que Guatemala, Panamá no están tan lejos, sí hay como mucha diferencia, ¿verdad? Sí he tratado de participar, por ejemplo, en un curso de cantautores para viajar al extranjero, todavía no se ha dado de esa forma, pero sí he estado viajando para poder conocer cómo funciona la industria en diferentes países. Creo que una satisfacción para todo artista y un logro, y no sé, es algo que creo que es un sueño para todos, es escuchar su voz, su música en la radio. Cuéntanos esa experiencia. La verdad que yo tengo vagos recuerdos de la primera vez que sonó una canción mía en la radio. Como yo te decía, gracias al primer productor que yo tuve, él estaba muy conectado con alguien de la radio y me dijeron, Carol, te vamos a ayudar a que suene una canción. Y una de las primeras radios que sonó una canción mía fue en aquel momento Radio Femenina, que era muy conocida por apoyar al artista indie, ¿verdad? Entonces yo recuerdo haber escuchado en la radio que decía, y este es el pick de la semana, y la canción se llamaba You, de Carol Hills. Y entonces la escuché yo por primera vez y la verdad que me emocionó muchísimo. Y gracias al apoyo de esta persona pude llevar esa y un par de canciones más de ese EP a la radio. Y luego ya hice un trabajo un poco más amplio en El Salvador, ¿verdad? Hice gira de medios con varios de mis sencillos. Y en uno de mis sencillos más reconocidos, que se llama Salir Contigo, mi segunda canción en español, con ese recorrí todo El Salvador, con esa canción. Y bueno, detrás de cámara te contaba que hasta el año pasado, que lancé un último sencillo que grabé en Costa Rica, hasta el año pasado la canción, o sea, una canción mía pudo entrar a las más sonadas de El Salvador una semana. Algo que no pude lograr con ninguna de mis canciones, haciendo gira de medios por todo El Salvador, recorriendo radio y televisión, no había podido lograrlo, pero sí se pudo con esta canción. Entonces fue un sentimiento muy bonito y yo aprecio cada vez que me suenan en la radio porque yo sé que es un privilegio que no todos tienen. Sí, pero ¿a dónde estabas? Cuando fue la primera vez, ¿a dónde estabas? ¿Ibas en el carro? Estaba en mi casa. En tu estaba casa. en mi casa y la segunda vez que la escuché estaba en el carro, me acuerdo, pero sí, fue un momento muy bonito. Y luego también uno de los momentos que más recuerdo fue cuando sonó por primera vez uno de mis sencillos en Estados Unidos. Entonces eso fue en pandemia, en 2020, y me invitan a un radio show en Los Ángeles y yo mando la canción, entonces pongo la radio en línea y yo me grabo haciendo como la reaction, y fue bien bonito porque nunca había podido sonar afuera de El Salvador, entonces significó un montón para mí. Y hablando de inspiración, ¿en qué momento tú te inspiras? Porque creo yo que cada persona pues de repente tiene su momento de meditación, o digamos, si es un artista, si es un cantante, lo que sea, tiene su momento de muchos dicen que cuando en la noche ya están dormidos y de repente se les viene una idea y la escriben. En tu caso, ¿cuál es? La verdad es que ha variado con los años. Obviamente, cuando empezaba, era cuando sentía la inspiración, me ponía a escribir y componer, ¿verdad? Usualmente es en la noche. Yo componía tarde-noche. Realmente yo soy una persona más nocturna, entonces todas mis ideas están en la noche. Pero luego es un hábito. Entonces yo, aunque no haga música, por ejemplo, yo escribo todos los días. Yo tengo un hábito de escribir mis pensamientos todo el tiempo, por lo menos 10 minutos diarios, para que cuando yo me siente a componer intencionalmente ya tengo temas y me sea más fácil. Entonces digamos que yo escribo primero la letra o una idea de la letra y luego compongo la música, y a medida voy armando la canción voy como compaginando lo que ya tengo. Pero luego también me agarró un tiempo de, ok, la música es lo que me toma más tiempo, lo que me cuesta más, vamos a hacer primero la música y luego le hago la letra. Entonces también he probado, pero sí te digo que también es disciplina. Con el tiempo y con las oportunidades que he tenido de componer incluso para otros artistas, ya no se trata de inspiración, sino vamos a llegar al estudio, tenemos que hacer una canción en 8, 9 horas, ¿qué es lo que me tenés? Entonces
también he ido aprendiendo que en la industria todo es súper rápido. Y como acá no estamos acostumbrados a hacer canciones, como a maquilar canciones, fue un reto para mí, por ejemplo, hacer canciones, una canción por día, por 4 días, ¿verdad? Eso lo hice el año pasado en Costa Rica y lo hice en Panamá. Y eso me ha servido también para entender que hay que disciplinarse. Sí. Bueno, entonces quiere decir de que para pues componer hay que tener un orden, porque sí, muchas veces o puede ser desordenado, primero la letra y después la música, o puede ser como uno considere. Sí, creo que cada artista tiene como su metodología, pero sí, digamos, idealmente hay que tener algún tipo de orden. A mí me funciona escribir primero. Quizás a otras personas les sirve tener un demo de una canción o tararear la melodía y luego armarlo todo. Pero sí, idealmente hay que tener una estructura en base a lo que le funciona al artista. ¿Y tienes a alguien que te ayuda, que tú le dices como que te apoye en esas, como que de repente tú dices, mira, yo quiero que se haga esto así, asá, asá? O básicamente tú vas donde los productores musicales y le dices, mira, esto así, 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 así. Sí, antes, obviamente yo hacía como mis demos en mi casa, bueno, siempre ha sido así con mi hermana, lo grabábamos, yo luego voy al estudio con la canción terminada y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Pero ahora, por lo mismo que te digo, que he estado en otros procesos creativos, ¿verdad? Ahora sí, sí, incluso estoy súper abierta al formato de vamos a irnos al estudio a hacer la canción junto al productor. Mi primer disco de larga duración que saqué en 2023, ese fue el primer disco donde yo hago el rol de coproductora. Entonces yo también me involucro mucho en la parte de producción. O sea, yo dirijo mi música como yo quiero que suene, porque soy súper celosa de mi trabajo. Y entonces también ando buscando un productor e ingeniero que se acople a lo que yo necesito. Pero sí, antes era como, bueno, aquí te traigo, haz lo que tengas que hacer, pero ahora no, yo me siento con la gente a trabajar. Ajá. ¿Y cuál crees tú que como cantante, cuál crees que puede ser uno de los peores, de las peores cosas que le puede pasar a un cantante? Bueno, No bueno, sé, perder la voz, no sé, como... Bueno, en mi caso, en mi experiencia, perder la voz sería Porque pues es algo como fuerte, lo que... es un parte de tu trabajo, ¿verdad? Pero yo que me considero más cantautora, compositora que cantante, fíjate que creería yo que lo más heavy podría ser perder la movilidad de tus manos, porque ya no tocas tus instrumentos. Y para mí, yo que he tocado en vivo, me gusta siempre tocar mi instrumento. Rara vez he tocado con pista, pero sí, o sea, mis manos son una parte súper importante y también la mente, pues, o sea, sin una buena mente, sin una mente creativa, no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces también en el proceso ir cuidando tu cuerpo, cuidando tu mente, porque si uno no está bien, no puedes crear, ¿verdad? Sí, creo que hubo, no sé si viste el documental de Whitney Houston, creo que es. Creo, veo una parte, sí. Ajá, que es súper, súper, súper fuerte. Claro. Que ella está perdiendo la voz y después de ser un Sí, gran ícono. Incluso José José creo que también le pasó lo mismo, que perdió la voz, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que para nosotros los que cantamos, hacemos música, la voz es una parte súper importante y sí he conocido amigos que han tenido procesos de su voz bien heavy y se deprimen un montón. Y eso es una razón válida como para sentirse mal, ¿verdad? Y hablando un poco acerca del cuido que debe de tener un cantante, en tu caso, ¿cómo tú te preparas antes de que cuando ya vas a estar presente a un escenario o algo? ¿Qué es lo que tú haces? Pues yo, como te explicaba, mira, no tengo una rutina como otras cantantes de alto rendimiento, pero sí, por ejemplo, cuido lo que como, ¿verdad? Yo no puedo salir a cantar con nada en el estómago, o sea, evito comer, tomo agua. Y mi problema es más que todo de nervios, entonces sí tengo una rutina de meditación. Recuerdo que mi último concierto grande fue abrir el concierto de Jessie Joy. Entonces había un montón de gente, o sea, creo que fue el concierto con más gente en la que he estado. Entonces estaba muy nerviosa,
Lo que hice fue, pues tenía mis aceites esenciales, también tomo terapia alternativa que se llama Flores de Bach, que es para la ansiedad, y me tomé esas gotitas y respirar. Y ya salí del escenario más tranquila, porque siempre en la primera canción yo hiperventilo. Esa vez no pasó nada, estuve súper bien, a pesar de que yo podía escuchar a la gente gritarme, como siempre, mucha gente que te dice muchas cosas. Entonces, en mi caso, más allá de la voz, fue aprender a manejar el escenario, porque hay mucha gente que te grita cosas feas y vos escuchás. Y entonces a mí eso me afectaba en el escenario. Entonces, para mí, mi preparación es estar tranquila, ¿verdad? Me ayuda mucho también, como yo salgo al escenario con mis instrumentos. Antes no me preparaba tanto, pero un día, 2 días antes yo ensayo. O sea, voy a una sala de ensayo, preparo mi repertorio, ensayo todo mi repertorio cronometrado, cómo me voy a colocar en el escenario y todo, y ya voy lista, ¿verdad? Para mí que es súper importante saber a qué voy y sobre todo estar tranquila. Y hablando un poco acerca de eso, de los conciertos masivos donde hay demasiada gente, siempre hay un ensayo previo. Y ese ensayo previo tiene que ser tal cual como, o sea, el orden en que ya va a salir al final. Todo depende. Porque sí he escuchado, bueno, de que muchas ocasiones, no sé en qué momento de repente falla un micrófono, falla algo, y es como creo que es lo peor que le puede pasar a un artista. Ajá, exacto. Todo depende. O sea, he abierto shows donde hay una banda completa, como cuando abrí el concierto de Jorge Drexler en 2018, había toda una banda de soporte. Sí teníamos que ensayar dentro del tiempo que nos daba, porque cuando hay un artista internacional, el tiempo es cronometrado, entonces todo se tiene que respetar tal cual, espacio, tiempo y así. Y es digamos que muchas veces no te mezclan bien por ser artista nacional, entonces no tenés el mejor audio y en el momento tu ingeniero está al otro lado tratando de resolver. Eso por un lado. Y también depende, cuando vos tocas sola, digamos en el caso de Jessie Joy, toqué solo con mi guitarra, justamente 5 minutos antes se borra la mezcla de mi voz. Entonces todo mi pre-chequeo no sirvió. Tuvieron que hacer toda la mezcla desde cero 5 minutos antes, entonces yo ya no podía probar guitarra, ya no podía probar voces y me fue así. Entonces también hay cosas que se salen de tu control, simplemente tenés que aprender a manejarlo en el escenario confiándolo lo mejor, porque no estás, o sea, no puedes estar a la par del ingeniero o de las personas encargadas del audio tratando de resolver, ¿verdad? Entonces a veces sí pasa, ¿verdad? Vos podés estar lo más preparado posible, pero puede suceder cosas a último minuto. Sí. Y cuando te dijeron a ti que ibas a estar abriendo el show de cualquier artista que quizás es de talla internacional y que son conocidos y todo, pues me imagino que hay una emoción, hay algo también, como hay un tema también de responsabilidad, ¿verdad? Claro, fue súper chivo, la verdad, las oportunidades que he tenido de abrir estos conciertos. De los que más me gustó fue el de Jessie Joy, sobre todo que ya estaba en TikTok. Entonces llegó a más personas, documentamos todo. Y entonces también mucha gente que llegó al concierto logró conectar conmigo a través de TikTok y ya se quedaron a escuchar mi música. Entonces, por ese lado estuvo muy bonito. ¿Verdad? También es una responsabilidad de dar un buen show, porque si bien es cierto, somos teloneros en El Salvador, es una ventana para que otras personas que no nos conocen pues tengan acceso a nuestra música. Claro. ¿Y qué restricciones les ponen? Digamos, si ustedes van a abrir un show o algo, ¿tienen alguna restricción? Que hay veces que de repente los artistas, mira, yo no quiero que se me acerque nadie, o no quieren ni fotos ni nada, llegan 5 minutos a cantar. Todo depende. En mi experiencia, la verdad es de que a los únicos que no conocí fue a Jessie Joy. No sé por qué, me imagino que tendrán su protocolo, pero también de respetar si el artista no quiere conocer al artista del país, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a Jorge Drexler lo conocí, él sí llegó directamente a nuestro camerino porque éramos varios artistas, llegó a saludarnos, a darnos las gracias, todavía tuvimos la oportunidad de compartir con él.
De ahí mi primer show como telonera fue para Jarabe de Palo cuando vinieron en 2017 y obviamente en ese momento Pau Donés estaba pasando por su proceso de cáncer, entonces el equipo de producción me dijo, ok, te vamos a separar de camerino, pero no es porque él no quiera saludarte, sino que él necesita estar aislado de las personas, pero sí lo pude conocer en otro evento aparte, o sea, sí nos dio la oportunidad de por lo menos compartir un saludo, pero yo ya entendía bajo las condiciones, entonces realmente todo depende del artista. Sí. Y uno tiene que aprender a respetar también eso, ¿verdad? Sí, porque también son seres humanos. Y así pues, es. Y ahora, como tú sabes, bueno, hemos hablado mucho de TikTok, ¿verdad? No sé por qué, pero sabemos que de repente salen unos artistas que tú dices, Dios mío, este artista una canción que quizás se le inventó, no sé, en 2 minutos y tiene no sé cuántos millones. Ajá. ¿Qué opinas de la nueva música, de las nuevas generaciones, de música que quizás no dice nada o redunden mucho? No sé. Pues la verdad es que todo este tipo de artistas son dignos de estudio porque al final te das cuenta de que a veces no se trata de una gran canción haciéndose viral, sino de llegar, de hacer el video correcto, de decir el mensaje correcto y llega a la gente. Y lo he analizado con varios artistas que yo digo, Dios mío, esto no dice nada, pero a la gente le gusta. Y digamos, hay que aprender también a conocer al público, pero siempre va a haber alguien a quien le va a gustar lo que haces. La onda es como exponerse y aprovechando que están estas plataformas ahora que están en auge, quien quita, pues, y el siguiente sos vos. ¿Qué te pasa? El viral, ajá. El viral, ajá. Y de los cantantes, bueno, de los cantantes que no son cantantes, pero quieren ser cantantes, no sé si me entiendes, hay gente de que solo porque ya, ok, yo ya hice comerciales, ya hice campañas, hoy me falta cantar, porque creo que todos dicen, más de alguna vez, todos creo que nos hemos puesto a pensar, ¿y si fuera cantante? ¿Y si saco una canción? ¿Y si quien quita que pegue? No sé. Digo, está chido, pues, o sea, hay que probar todo en la vida, ¿verdad? La verdad que hacer música y cantar es bien bonito. Y si las personas tienen la oportunidad de hacerlo y que puedan utilizar su viralidad, su fama, está súper bien, la verdad. Sí. Y aquí en El Salvador, ¿qué opinas? ¿Cómo tú ves el talento? ¿Cómo ves las oportunidades? ¿Cómo ves que vamos evolucionando con...? Mira, tengo como algunas opiniones divididas, porque si bien es cierto, las cosas han mejorado después de 13 años, o sea, las condiciones son distintas, sobre todo porque ahora es más fácil acceder a equipos de grabación, puedes grabar desde tu casa, tenés a YouTube, tenés cursos en línea para aprender a grabar, mezclar y esas cosas, pero por otro lado, siento que sigue todavía los espacios haciéndose más pequeños después de la pandemia. Ya no hay tantos espacios en el caso de nosotros que hacemos música original para tocar en vivo. Entonces, ¿qué nos queda? Como apegarnos mucho a las redes sociales y en vez de tocar en vivo, vamos a grabar un video, vamos a compartir nuestra música y siento que hasta cierto punto está bien, pero estamos perdiendo también la cercanía con la gente, de poder que la gente pueda verte en un lugar, ¿verdad? Pero digamos que trae consigo ciertas cosas, lo bueno y lo malo. Siento que hay nuevas oportunidades, pero que todavía seguimos sin dar una oportunidad real de hacer esto rentable. Pero para nosotros los que hacemos música original, yo sé que los cantantes tienen más espacio, ¿verdad? Cantar covers es algo pues que a la gente le gusta, hay espacios que también pagan ese tipo de servicios, pero nosotros los que traemos música original y representamos con nuestra música en el exterior, todavía sigue siendo un reto, hacer de esto una carrera. Sí, así es. ¿Y has pensado alguna vez en estar en otro país, en ya mudarte, ya como que dices, no, ya en El Salvador ya di todo, ya mis papás ya entendieron que no, o de repente, no sé, entra esa desesperación por querer irte, no sé? Lo he pensado en algún punto, pero fíjate que he ido entendiendo que este sueño no es como que alguien me va a venir a descubrir en un YouTube o en TikTok y me va a resolver la vida, sino que creo que uno puede seguir haciendo música estando acá en El Salvador y ver cómo va avanzando las cosas. Conozco varios artistas, por ejemplo, de Guatemala, de Costa Rica, que empezaron en sus países y luego llegó la oportunidad viral
y ok, ya lo firmaron en una disquera y ya se movieron, pero antes no, o sea, creo que es muy arriesgado y en mi caso como mujer, lastimosamente, como irte de tu país desde cero es más difícil. No, por el momento me pienso quedar acá. De hecho, tengo otros proyectos acá en El Salvador. Estamos estableciendo una ONG musical aquí en El Salvador para apoyar a otros artistas que no tuvieron las oportunidades que nosotros no tuvimos, pero queremos aprovechar que hay un talento. Me preguntaba si hay talento, hay un gran talento de verdad. O sea, he tenido la oportunidad de escuchar gente del interior del país, artistas que van comenzando, y creo que hay mucho que hacer por el nuevo artista y alguien lo tiene que hacer. Entonces, con algunos artistas salvadoreños hemos decidido que vamos a empujar a las nuevas generaciones, y entonces uno de esos proyectos es esta fundación que estamos empezando desde cero, y eso también me obliga a mí a no pensar en irme, sino en quedarme acá. Obviamente si salgo bastante al extranjero, porque necesitamos apoyo internacional para que nos encaminen en el proceso, pero sí yo le estoy apostando al talento salvadoreño. Qué bien, qué bien. Mira, ya para ir finalizando, Carol, me gustaría que le dieras un consejo a todas aquellas personas que quizás están con esa duda de querer decirle a sus papás como que mira, papá, quiero dedicarme a esto. Algún consejo, pues las cámaras son tuyas de Charla VIP. Pues miren, yo solamente les puedo aconsejar que vayan tras sus sueños, entiendan a sus papás cuando les dicen que hay que sacar una carrera, porque no es fácil hacer una carrera de la música, pero no significa que no pueden llevar una cosa con la otra. Si a vos te apasiona la música, el baile, algo creativo, llévalo a la par con algún trabajo que a vos te guste y dale. La verdad que este es el único momento de nuestra vida que podemos hacer lo que nos gusta y hay que aprovecharlo. Ahí está. Excelente. Muchísimas gracias, Carol, por haber aceptado la invitación. ¿Dónde están tus redes sociales para las personas que quieren escuchar y ver su trabajo? ¿A dónde te pueden encontrar? Pueden buscarme como Carol Hills en todas las redes sociales y plataformas digitales, y estoy segura que hay una canción para vos. Ahí están. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, David. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de este gran episodio y esperen el siguiente Charla VIP.